Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Impacto Financiero? Soy Gisela Canales, fundadora de la plataforma de educación financiera y economía Dele Peso a sus pesos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sonado bastante durante los últimos días y es el ajuste al salario mínimo. Como ya sabrás, durante la última semana de febrero se acordó que se iba a aplicar un incremento entre un 1 y un 3% a los distintos salarios que se establecen a través de la tabla de las actividades económicas que se rigen por el salario mínimo. Esto es difundido por el Ministerio del Trabajo y según la legislación no debería haber salarios inferiores al establecido salario mínimo para cada actividad. Sin embargo, hay un sinnúmero de cosas que deberías saber sobre el salario mínimo que hay que tomar en cuenta en nuestro día a día. La primera cosa que debes saber es que según la ley correspondiente al salario mínimo, que es la ley 625, todos los salarios que al ajustarse el salario mínimo quedaran por debajo de este deberían ajustarse en la misma medida o equipararse al salario mínimo. ¿Por qué? Porque como te mencionaba anteriormente, se supone que legalmente hablando no debería haber salarios o pagas inferiores al salario mínimo establecido para cada actividad económica. Si por ejemplo a vos te contrataron, por decir algo, por 8.000 córdobas en un empleo en determinada actividad económica y conforme se han venido dando los ajustes al salario mínimo durante los últimos años, entonces digamos que el salario mínimo correspondiente a tu sector ya sobrepasó los 8.000 y digamos que fuera de 8.100. Se entendería, según lo que manda la ley, que tu salario, al quedar por debajo del salario mínimo correspondiente, debería ajustarse en la misma medida. La segunda cosa que tenés que saber sobre el salario mínimo es que hay que tener mucho cuidado con la forma en la cual nosotros decidimos o definimos, tratamos de identificar cuál es el salario que me corresponde. Primero, que el salario mínimo no rige para todo el mundo, es decir, si yo gano 10.000, 12.000, 15.000 y en mi sector hay un salario mínimo que tuvo un ajuste recientemente, no significa que se modifique mi salario, sino que es únicamente correspondiente un ajuste a las personas que están ganando el salario mínimo exclusivamente. Y para determinar qué salario te corresponde, no tenés que revisar necesariamente a qué te dedicas, sino a qué actividad económica se dedica la empresa o persona para la cual vos estás laborando. Por ejemplo, vos podés ser un jardinero o jardinera, o podés realizar las labores de limpieza en una empresa. Pero no hay un salario específico para servicios de limpieza o para jardinería, sino que va a depender de a qué se dedique la empresa donde estás laborando o la persona para la cual vos estás laborando. Si es para una persona en particular, por ejemplo en el hogar, se rige por la categoría que tiene que ver con servicios personales. Pero si por ejemplo vos trabajaras en una empresa constructora, aunque tu desempeño, tu actividad fuera la misma, en este caso jardinería o bien limpieza, tendrías que regirte por el salario correspondiente a el sector construcción. Por eso es importante que sepamos exactamente cómo está registrada la empresa. Esto en muchos casos es sencillo de saber porque la mayoría de las empresas en sus oficinas tienen sus matrículas de registro ante la Dirección General de Ingresos o ante la alcaldía correspondiente y ahí aparece cuál es el giro de negocios de la empresa. Espero que esta información sea de mucha utilidad en sus hogares y en sus empresas. Continuamos la próxima semana en Impacto Financiero.